Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Justo después de la parábola del administrador injusto, aquel hombre que le avisan que va a dejar el trabajo y entonces antes de irse empieza a perdonar deudas, a uno le quita el 50%, a otro el 20%, y el Señor alaba ese comportamiento, pues no porque esté bien, la corrupción, sino porque dice, los hijos de las tinieblas a veces se mueven más que los hijos de la luz. San Lucas presenta como un colofón de esa parábola, unas enseñanzas de Jesús a sus discípulos sobre el uso de los bienes. De hecho, hay quien la considera como 3 apuntes de homilías sobre el texto de una parábola. Y yo os digo, es el primer apunte, ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. Los discípulos deben ser astutos como los hijos de la luz, deben ser buenos negociantes con los bienes de este mundo, llamado el dinero de iniquidad. Sacarles el máximo beneficio, que no es simplemente una buena administración económica, una buena gestión profesional, sino sobre todo obtener la vida eterna. Es el mejor rendimiento que se le puede sacar a los bienes terrenales, que no es solamente el dinero, es la vida, nuestros talentos. Parece que cuando Jesús habla de ese dinero de iniquidad, se refiere fundamentalmente a la tentación que conlleva a la avaricia. El dinero en sí no tiene nada de malo, forma parte de la creación. Dios que era bueno, todo lo material, la creación y la economía pues está bien, pero el problema es cuando ya se pone como un fin en la vida. Hay personas que solo viven para eso, para el rendimiento, y bueno, pues el más rico del cementerio. Pero el problema es, ¿qué pasa después? Lo que le envíen a uno en el más allá no es cuánto dejó en la cuenta bancaria, sino cuánto amó. Y si con mucho dinero amó mucho y hizo mucho bien, pues se ganará un cielo muy grande. Si con poco dinero amó más y hizo mucho más bien, pues ganará un cielo más grande todavía. Ganaos amigos con el dinero de la iniquidad. El dinero injusto, la riqueza de iniquidad, está ahí comentando Jesús eso en griego, y hablan de el mamón de injusticia. Es como un personaje ahí en hebreo, pero que habla de eso, del dios dinero. Un ídolo que esclaviza y conduce a cometer injusticias. Hay gente que por dinero hace lo que haga falta. Sin embargo, hasta el dinero obtenido de manera injusta viene a decir que el Señor puede ser ocasión de virtud. Lo veíamos en la parábola de Zaqueo, un hombre que era jefe de publicanos y muy rico, dice el Evangelio. Y por lo que se ve, tanta riqueza la había conseguido, pues con alguna iniquidad, con alguna injusticia. Y con ese dinero conseguido de manera injusta, pudo hacer obras muy justas, restituir y darles más de lo que había quitado a sus víctimas. Y luego además dice, y si en algo más, pues lo seguiré dando y doy la mitad de mi dinero a los pobres. Con ese dinero hizo mucho bien. Y bueno, y está en el Evangelio como un personaje que pues siguió a Jesucristo. Por la caridad, por la restitución. Ganaos amigos con el dinero de la iniquidad. ¿Cuáles amigos? Es una pregunta que uno puede hacerse. En primer lugar, el Señor mismo, ¿no? Y el mejor camino para llegar al Señor, para ganarse amigos, para ganar la amistad de Dios, es aquí en la tierra el trato con aquellos con los que Él se identificó. ¿Le suena en el Evangelio con quiénes se identificó Jesucristo? ¿Con quiénes dijo Él que era Él al que se le servía cuando se le servía? Las bienaventuranzas, el capítulo 25 de San Mateo también. ¿Qué dice el capítulo 25 de San Mateo? Que el Papa lo dice mucho. Tuve hambre y me disteis de comer.
Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Entonces, la mejor manera de ganar amigos es esta. Te podría ser un truco de ganar amigos, digo, y de ganar tesoros también. Un buen título para la meditación sería esta: ¿cómo ganar tesoros? ¿No? Se rompería la viralidad. Pues bueno, ¿cómo ganar tesoros? Dando de comer a los hambrientos, dando de beber a los sedientos, hospedando a los forasteros, vistiendo desnudos, visitando enfermos y yendo a visitar encarcelados. Por eso, pues las promovemos nosotros, ¿no? Y pronto estaremos haciendo esa labor con enfermitos, niños con dificultades cognitivas. Como es obvio, no se trata de ser caritativo con fines egoístas, ¿no? Como hay por ahí una anécdota de una señora que le da una limosna a un niño y entonces le dice: ay, Dios le pague, señora. No, lo hago por ustedes para ganarme el cielo. Pues no se trata de eso, ¿no? Te ayudo para salvarme, pero en realidad tú no me interesas. Por eso el Papa insiste: cuando uno da una limosna, pues le dé la mano a la persona, le mire a los ojos, pregunte por el nombre, porque no es como deshacerse pues ahí de algo que le sobra a uno, quitarse pues un pelo ahí de un peludo, sino amar, ¿no? Con eso quien lo está haciendo. Se trata de aprender de Jesús, de ti, Señor, a entregarnos hasta el final, a dar la propia vida por amor a Dios y a las almas, sabiendo que el Padre recompensa esa actitud 100 veces más y con la vida eterna como herencia. En resumen, tú, Señor, aconsejas compartir con los pobres, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. También lo decía el mismo Lucas varios capítulos antes. Bienaventurados los pobres, en esas bienaventuranzas de las que hablamos antes, porque vuestro es el reino de Dios. Compartirles los bienes en la tierra para que ellos nos acojan en el cielo. Por contraposición nos podemos imaginar la parábola de Lázaro y el epulón. Estos días un economista me mandaba ahí un texto de un obispo en que criticaba a los ricos que solo están pensando en su dinero con estas cosas de reformas tributarias, etcétera, y pues sí, como que a veces no son solidarios. Entonces me decía: es que sí, no dejan que les toquen un centavo, y decía: son epulones, ¿no? Y entonces se lo mostré a un amigo y me dice: ¿qué es eso de epulón? Nos acordamos el rico que banqueteaba cada jornada, cada noche, un gran banquete, y en la puerta un pobre enfermo, pobre, que los perros venían a lamerle las heridas y ni lo determinaba. Luego, cuando viene la vida eterna, cuando mueren, pues Lázaro está en el cielo y en el infierno. Entonces, compartirles en la tierra los bienes para que ellos nos acojan en el cielo. Como decía, en el cielo habrá ricos y habrá pobres. También hay gente con poco dinero, con avaricia con ese poco dinero, y gente con mucho dinero desprendida de ese mucho dinero. Y entonces lo que importa no es en sí el número, sino la disposición. Con ocasión de los preparativos para celebrar el centenario del Opus Dei, el prelado invitó a revitalizar el servicio a los necesitados de manera personal o colectiva. De hecho, le estoy dando vueltas, creo que en el proyecto social vamos a meditar bastante sobre ese mensaje que nos puede dar luces, ¿no? Para estos años de preparación, y luego para el centenario siguiente, ¿no? Revitalizar el servicio a los necesitados. Pues nosotros hacemos lo que el Papa quiere, que es lo que Dios quiere, ¿no? Como quisiera una iglesia pobre y para los pobres, dice el Papa. Y no es que estemos pensando en los pobres desde la elección de Francisco, ¿no? Esto está en la raíz, en la entraña del Opus Dei desde el inicio. San José María decía que el Opus Dei nació y se desarrolló entre los pobres y los enfermos de Madrid. Cuando no, pues la penicilina es de 1928. Se inventó el mismo año en que Dios surgió el Opus Dei en el mundo. Entonces, cuando San José María iba a visitar enfermos, había tuberculosos en el hospital de Madrid. Bueno, la tuberculosis no se trata con penicilina, pero pues había muchas enfermedades que no tenían tratamiento, eran incurables o eran muy contagiosos, y así fue como salió el Opus Dei. Se iba con los jóvenes al hospital, se iba con los jóvenes a visitar pobres, a visitar enfermos, y él mismo personalmente en su labor pues le ayudaba a unas monjas que hacían ese trabajo apostólico de ayudar a gente pobre pues a bien morir.
El Opus Dei nació entre los pobres y los enfermos de Madrid. Y así es como saldrá adelante, ¿no? Y ustedes lo ven, pues con nuestras labores, las casas que ayudamos a construir, las visitas a los ancianos, a los enfermos, a los pobres, las catequesis, etc. Pues el Padre nos dice revitalizarlo. Uno podría decir, gracias a Dios estamos muy bien. Bueno, revitalicémoslo, mejoremos más aún todavía. Revitalicemos el servicio a los necesitados de manera personal o colectiva. Pues puede ser que eso es lo que hay que ir pensando, ¿no? Cada uno que se le ocurra colectivamente qué podemos hacer, o lo que ya estamos haciendo, cómo mejorarlo, un semillero de políticas públicas, unas labores de ayudar con casas, pero uno puede seguir pensando más, como iremos pensando, pero revitalizar el servicio de manera personal o colectiva. Pues uno puede decir, no, como ya estoy en este grupo, en este centro de estudios y tal, pues ya cumplí la cuota. Y de manera personal, contaba un amigo que el 31 de octubre pues pasó pues típico semáforo lleno de personas necesitadas, tenía unos dulces muy buenos y pues qué mejor que compartir con los niños, ¿no? Entonces, y me decía la alegría que le da ver esa cara de felicidad de esos niños ahí pidiendo, no pues los niños ricos de casa en casa, sino unos niños verdaderamente necesitados en un semáforo, pues compartirlo con ellos. Una cosa tan sencilla como esa, bueno, ayudar pues con la seguridad alimentaria, etcétera. Pero personalmente, ¿yo de qué me desprendo? De mi tiempo, de mi dinero, de mis capacidades. Ahora que estamos en exámenes también puede ser eso, que hay que explicarle a un amigo, a una persona. Yo podría estudiar solo, avanzar y sacar el 5, y me toca frenarme pues para ayudarle a este que no entiende, y explicarle algo que yo domino y que no me... Bueno, eso también es un servicio. Luego Dios lo premia, ¿no? De pronto en el examen le terminó oyendo mejor porque habiéndolo explicado lo aprendía mejor. Pero bueno, es pensarlo de manera personal y de manera colectiva cómo revitalizar el servicio, que es la manera concreta de ganarse amigos con el dinero de la iniquidad, tomando una mayor conciencia de su importancia en el mensaje de San José María. Lo del servicio a los necesitados es muy importante. La obra nace y se desarrolla en el servicio a los necesitados. Y así es como seguirá saliendo adelante. Y uno nota, gracias a Dios, que van llegando muchas vocaciones precisamente en este ámbito del servicio, porque la gente se da cuenta que, pues así como estoy dispuesto a dar un fin de semana, a dar una semana de vacaciones o a dar un día, pues quizá Dios no me pide unos ratos libres, sino la vida entera, ¿no? Como decía el revolucionario en su época, que son muy buenos para la comunicación. Necesitamos una juventud que dedique a la revolución no las tardes libres, sino la vida entera. Bueno, pues eso lo dice un adalid de una bandería humana, además equivocada. ¿Cómo no lo va a decir la revolución divina, ¿no? El evangelio, el servicio, llevar la felicidad a toda la humanidad, pues necesita cristianos que dediquen la vida entera. Y uno empieza dedicando una mañana a la semana, un fin de semana al mes, una semana al año, o 2 o 3, y luego Dios pide la vida entera y uno ya ha ido aprendiendo y lo puede hacer con más generosidad. También invitó el prelado de la obra a considerar que las labores apostólicas se caracterizan por tener una dimensión social explícita. Pues uno diría, pues un semillero de políticas públicas, un centro de estudios de desarrollo humano integral, un proyecto social de reconstruir una casa, una visita a una clínica psiquiátrica infantil, pues obviamente eso tiene pues una entraña social, pero todo que lo que es apostolado implica una dimensión social explícita, y pone unos ejemplos: una residencia de estudiantes, un centro cultural universitario, una universidad, todo tiene una preocupación por el entorno, unos fines de servicio a los demás. Bueno, también lo decimos en modo colectivo, pero luego también personalmente, todo lo que yo hago, un fin de semana de estudio como este que estamos empezando, pues puede ser, yo vine aquí, como pues gracias a Dios hemos visto, de aquí salen alumnos meritorios, alumnos distinguidos, 5, mejores promedios, pero no es simplemente para el diploma, ¿no? No es para mi hoja de vida, para poder ganar más, es para poder servir mejor. Y es esto, un fin de semana en que podría estar pues durmiendo hasta tarde, viendo televisión, viéndome todas las series, etcétera, lo dedico a estudiar. ¿Por qué me complico la vida de esa manera? Porque así podré ser mejor profesional y podré ayudar mejor a la sociedad. Podré tener una empresa que dé más empleo, podré aportar más al trabajo que haga, podré mejorar el entorno.
social, ambiental. Entonces ahí se entiende, todo lo que hacemos puede tener una dimensión social explícita, una preocupación por el entorno, unos fines de servicio a los demás, un modo de relacionarse con los pobres, una intención de reconciliar al mundo con Dios. Me llama la atención en estas palabras del prelado que resuenan, retumban, unas que dijo Juan Pablo II en la canonización de San José María. Además, el día siguiente, en la canonización hay una homilía muy bonita de Juan Pablo II, donde dice, este hombre es un santo, y al día siguiente se da una misa de acción de gracias, y entonces es una especie de audiencia, solo que es en San Pedro, ¿no? Pues ahí hay 300.000 personas, y vuelve a hablar de San José María como el santo de lo ordinario, como una especie de definición, porque es como el santo de la vista, Santa Lucía, ¿no? O el santo de los imposibles, como San Antonio. Bueno, San José María es el santo de ¿qué? El santo de lo ordinario. Pero bueno, ahí en ese discurso dice San Juan Pablo II, como la misión que Dios nos asigna a los que somos hijos espirituales de San José María, pues estudiamos en una universidad ahora corporativa inspirada por él. Bueno, lo da en dos aspectos, dice, elevar el mundo hacia Dios y transformarlo desde dentro. A mí se me quedó grabado ya desde el que lo oí, pues yo estaba ahí, gracias a Dios, personalmente ese día. Uno empieza a pensar, y es toda una misión, elevar el mundo. Hay gente que es como, pasa por la vida, pasa por el mundo. Nosotros nos pide el Papa, nos pide Dios a través del Papa, dice, ese es el mensaje que Dios os pide a través de vuestro fundador, elevar el mundo. Eso lo decía San José María, hemos de estar en los cambios, como en la delantera del mundo, en el inicio mismo de los cambios, o sea, como elevando el mundo, era lo que ya estaba diciendo de otra manera, ¿no? Es transformándolo, cambiándolo para bien. Y por eso estar ahí, no es como, hay gente que está como en la cola del mundo quejándose, ¿no? Ay, qué malos son los políticos, ay, qué malos son economistas, ay, estos que hablan del aborto, ay, estos que hablan de la eutanasia, ay, que el divorcio, ay, qué malo es el mundo, que estos que no sé qué. Eso no sirve mucho. De algo sirve que se quejen, pero esa no es la actitud cristiana. Entonces, vaya para adelante, ¿qué leyes están malas? Pues ponga leyes buenas, ¿no? Pero para poner leyes, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ser bueno, hay que saber, hay que estar allí, hay que ser apostolado con los legisladores, hay que estar en el inicio mismo de los cambios. Ay, es que estos filósofos de ahora son todos materialistas. Pues haga una buena filosofía espiritual, pero tiene que ser buena filosofía, tiene que saber, tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que tener diálogo, tiene que estar en ese mundo intelectual. Pues elevar el mundo hacia Dios y transformarlo desde dentro. Pero el Padre, después lo hablaremos de transformar el mundo, pero aquí dice una intención de reconciliar al mundo con Dios. Está citando implícitamente a San Juan Pablo II. ¿Cómo reconciliar el mundo con Dios? Pues hay muchas maneras. Aquí lo está aplicando específicamente este tema de ganar amigos con el dinero de la iniquidad, teniendo una dimensión social explícita, preocupándonos por el entorno, sirviendo a los demás, relacionándonos con los pobres. Todo eso es reconciliar el mundo con Dios. Sí, porque es traer esa justicia que quiere Dios, ese amor que Él trajo, y hacerlo efectivo. Y entonces, ¿dónde viene? Toda obra colectiva de inspiración cristiana, y incluso lo pone, yo lo dejé entre puntos suspensivos, pero dice una residencia, pues no necesariamente pues un hospital, pero todo lo que se haga, aunque su misión inmediata no consista en favorecer colectivos necesitados, ha de integrar en su etos este rasgo central del cristianismo, que es la caridad social. En resumen, todo lo que hagamos debe tener caridad. Ya estamos diciendo, pero este fin de semana nos vamos a dedicar a estudiar. Bueno, estudiar mucho y muy bien. Puedo estudiar 30 horas o puedo estudiar 12. No, voy a estudiar las 30, aunque no necesite, con 25 es suficiente, porque es que con esto le estoy poniendo el etos de caridad social. O sea, es que con esto que estoy haciendo voy a servir. O con todo lo que haga, sembrando flores, cuidando vacas, vendiendo brownies, bueno, lo que sea, pero esto, ¿cómo puedo tener algo social? ¿Cómo puedo impactarlo, ¿no? Que el espíritu cristiano lo llene, ¿no? No, ser el economista más rico de Colombia, pues me parece bien, pero ¿para qué esa plata?
No, va a ser con Rico de Colombia para poder hacer más labores. Ah, maravilloso. Pues es pendiente para llenar esa cuenta, pues valiente gracia. En este sentido, es lógico que cada labor colectiva se pregunte habitualmente, ya lo tendrán que hacer, yo esto ya lo comenté en su momento, pues allá en la institución en la que trabajo, pero hay que preguntarse, pues la institución en general, el ambiente en el que me muevo, el departamento en el que estoy, yo mismo en lo que hago, ha de preguntarse habitualmente sobre las expresiones prácticas y tangibles de su contribución social y de su servicio a las personas más necesitadas. Lo que yo hago, ¿cómo se nota? Tangiblemente. No puede decir, me hemos ayudado a construir 7 casas. Ah, bueno, eso es una muestra tangible. Hombre, mejor si fueran 700, pero ya 7, son 7 familias que han mejorado. O tantas visitas a pobres, o tantos niños en catequesis, o tantas libras de arroz. Bueno, pues, preguntarse habitualmente, ¿no? ¿Cómo puedo hacer más? O no, con lo que estoy haciendo ya es suficiente, pero seguirlo haciendo bien, mejorando paulatinamente. Esa contribución es un efecto connatural de esa actividad, no un simple añadido. No es como, bueno, ya se hace, pues el fin que es darle alojamiento a unos estudiantes. Y, por cierto, pues sí, y hacemos una visita a pobres al mes, como para que no digan que no hacemos nada. No, no es un añadido, no es un decorado, es un efecto connatural. Nosotros nos lo preguntábamos y estábamos en pandemia, algo hay que hacer, ¿no? Algo tenemos que hacer, porque no es simplemente aquí que somos los mejores, los más bonitos, los que mejores notas sacamos, los que más plata vamos a tener, sino los que más sirven. Conviene preguntarse, desde que existe esta iniciativa, ¿a qué necesidades sociales procura dar respuesta? Y esto lo dice colectivo y personal. Uno puede preguntar un centro del Opus Dei desde que existe, Centro Sabana, ¿a qué necesidades sociales procura dar respuesta? Bueno, podríamos responder con lo que hemos hecho. Podríamos haber hecho más, pero bueno. Yo, mi labor, mi estudio, mi trabajo, ¿a qué necesidades sociales procura dar respuesta? Fíjate qué transformación de la planeación mía ser médico. ¿Para qué? Pues para tener un diploma ahí en el consultorio, para poder tener una buena... o ¿a qué necesidades sociales procuro dar respuesta? Entonces, es lo mismo, que quiero ser el mejor médico, el mejor internista, el mejor cirujano. ¿Para qué? ¿Para qué necesidad social? ¿Cómo puedo ayudar? Pues, médico, obviamente, pues ya solamente con todo lo que hace, está haciendo mucho. Pero, ¿en qué ha mejorado el entorno? Fíjate que ya, yo con mi informática, ¿no? ¿Cómo mejoro el entorno? Entonces dirá, bueno, es que, pues, le hago páginas web gratis a atenderos pobres. Pues, estás mejorando el entorno, estás respondiendo a necesidades sociales. Cada uno de ustedes podría decir 1000 iniciativas, pero también pensando con esto es oración, ¿no? Es hablando con Dios que nos pregunta, tú a qué necesidades sociales puedes dar respuesta con tu estudio, con tu trabajo, con tu profesión. En el futuro cuando salgas, pero desde ya que estás estudiando, ¿en qué mejoras el entorno? El Señor nos pide, concluye el prelado de la obra, que desde la imaginación de la caridad, y otra vez está citando a Juan Pablo II, que esta frase es de él, la imaginación de la caridad. Es una palabra como, uno podría decir casi que paradójica, pero no, en realidad es un reto. Poner la caridad en el centro, pues, ¿qué más importante hay que la caridad? ¿No? Y ponerla a imaginar. Ayer hablaba con una persona, una amiga mía, que está en una ONG, una institución que tiene un punto concreto que son los jóvenes, las jóvenes, los adolescentes, tal, ayudarles con sus dificultades, entornos más conflictivos, que tienen más riesgo, y tienen iniciativas concretas que ellos sean los protagonistas de la solución de sus problemas, bueno, etcétera, unas cosas muy bonitas, precisamente pensando cómo poderla poner en contacto. O sea, yo no manejo nada de presupuesto, pero bueno, puedo poner en contacto gentes buenas, a ver si gente que tiene más le puede ayudar, pero pensaba, mira, una persona que dedica su vida a esto, ¿no? Ayudar a los jóvenes necesitados de Colombia, entonces lleva líderes a otro país, a que se formen, qué bueno, mucha gente así, y qué bueno poder ayudar a todas esas personas. Imaginación de la caridad, obviamente esta iniciativa tiene un origen cristiano, aunque ellos funcionan pues como una institución profesional, pero se les nota la identidad cristiana. ¿Qué hay detrás de eso? Pues
Un considerar que esos jóvenes son hijos de Dios y que Dios cuenta con ellos y que necesitan esa ayuda, que Cristo está en ellos y que hay que, en la medida en que uno vaya impactando esas comunidades, pues va sacando adelante la humanidad. Imaginación de la caridad. Es como la invitación de esta meditación, pensando en esto, volar la imaginación. Un poco lo mismo, ustedes son los protagonistas, ¿no? Es como a ver que el rector diga qué quiere que haga la universidad y yo me apunto. Bueno, eso ya es una manera. Pues, Misión Sabana en Sopó. Pues yo voy ahí toda la mañana y cuido a los niños y es una labor bonita. Y eso hay que hacerlo. Pero ¿qué me creo yo? ¿Qué me imagino yo? ¿Qué tan grande es mi amor a los pobres, a los necesitados, al entorno? ¿Y qué se me ocurre desde lo que yo hago? Así como hay el emprendimiento pues qué sé yo, vender mochilas. Se me acaba de ocurrir, bueno, ¿y qué tal vender mochilas y el 10% para una labor social, o el 20% o lo que sea? ¿O qué tal si entonces contrato a unos necesitados para que sean ellos los que hagan las mochilas y les doy empleo? Cada uno, imaginación de la caridad. Pero yo con lo que hago, con lo que sé hacer, ¿qué me imagino? Y se lo pido al Señor en la oración, que me dé pistas. Y puede ser que esa sea mi carrera profesional. Bueno, puede ser que mi carrera profesional sea Coca-Cola. Pero allá en la Coca-Cola, ¿qué puedo hacer para lo que llaman pues responsabilidades? Imaginación de la caridad. Y el Padre dice, reflexionemos sobre este aspecto en cada labor. Casi que queda la tarea, ¿no? Y entonces pues ya eso, el Señor continúa, pues ya se nos va acabando el tiempo, diciendo cómo hay que ser muy fieles a esto, ¿no? A este espíritu de ganar amigos con el dinero de la iniquidad. O sea, el dinero no es malo. Este dinero de iniquidad puede hacer unas obras muy buenas. ¿Cuántas becas se pueden dar? ¿Cuánto impulso a iniciativas? ¿Cuántas casas se pueden mejorar o se pueden hacer con ese dinero? Y entonces ser muy fieles en estas cosas pequeñas en las que nos movemos. El que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho, dice el Señor. El que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. En comparación con la vida eterna, los bienes de este mundo son muy poca cosa. Pueden ser medio para alcanzar el cielo si se administran de acuerdo con los planes divinos. Con todo esto, imagínense, una persona que hizo esta fundación, el otro que hizo aquello otro, se presenta ante el cielo y ante el juicio, y pues, ¿qué va a decir el Señor? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel y viniste a verme. Entra en el gozo de tu Señor, porque será yo. Como decimos, no es simplemente porque es muy buen negocio, sino porque es el camino que quiere el Señor. Es la manera de hacerse amigos en el cielo con el dinero de aquí de la tierra. San Ambrosio resalta en este punto que somos administradores de esos pequeños bienes, no propietarios. Pero lo pequeño no es solo el dinero, sino la vida cotidiana, que está llena de mil detalles, puede ser también ocasión para encontrar a Dios. Y esa es la misión que conlleva nuestra vocación cristiana. San José María comentaba, puesto que hemos de comportarnos siempre como enviados de Dios, debemos tener muy presente que no le servimos con lealtad, no somos fieles, cuando abandonamos nuestra tarea, cuando no compartimos con los demás el empeño y la abnegación en el cumplimiento de los compromisos profesionales, cuando nos pueden señalar como vagos, informales, frívolos, desordenados, perezosos, inútiles. Fíjate que todo esto es como lo contrario a lo que estábamos diciendo, un hombre que podía hacer tanto bien y tiraba ahí en una cama viendo televisión. Porque quien descuida esas obligaciones, que son en apariencia menos importantes, difícilmente vencerá en las otras de la vida interior, que ciertamente son más costosas. Quien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Quien es fiel en lo insignificante, será fiel en lo sustancial. En relación con la parábola anterior, el Señor compara esa administración de los bienes superfluos con los bienes absolutos. Son tres antítesis que resumen la actitud de fidelidad en la vida cristiana. Lo ajeno, los bienes ajenos son lo terrenal, lo nuestro es lo espiritual. Para alcanzar el cielo, para alcanzar a Dios, Jesús está exigiendo constancia en el cuidado de las pequeñas cosas que nos confía en la tierra. De hecho, un exégeta de los que estudio para preparar esta meditación titula este pasaje como reglas de fidelidad. Una fidelidad que va más allá de ser simplemente honestos, porque apunta hacia un tesoro infinito, hacia la vida eterna, que es la riqueza verdadera. Y por eso concluye el Señor diciendo, pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Y resume la lección diciendo que si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará?
Aclara que lo ajeno son los bienes materiales, que son extrínsecos a la persona, y lo propio se refiere a la dignidad de hijos. Las enseñanzas de este pasaje concluyen con un aforismo definitivo. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá uno y amará al otro, o se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Para ser de ese otro exégeta, para ser de Dios no basta con formar parte del pueblo elegido, no nos falta con ser israelita. San Pablo saca consecuencias diciendo, liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. El seguimiento de Cristo, en resumen, exige radicalidad, exclusividad y relativizar el dinero. San Lucas remata este pasaje con una alusión a ciertos espectadores de la cena que estaban viendo todo aquello y que les gustaba mucho la plata, los fariseos, y entonces se burlaban de él. Y entonces a ellos les termina diciendo, ustedes se la dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Lo que es sublime entre los hombres es abominable delante de Dios. Justo antes de la parábola del Epulón y de Lázaro que mencionamos, las enseñanzas de Jesús sobre las riquezas concluyen con este mensaje. Lo que vendrá después de este pasaje es Lázaro y el Epulón. La necesidad de la coherencia, de la unidad de vida, de relativizar el valor del dinero y de los bienes materiales solo como un medio para servir a Dios y al prójimo. Pidámosle a la Virgen Santísima este día sábado, Día de la Virgen, que siguiendo su ejemplo nosotros estemos desprendidos de los bienes, de las ambiciones terrenales, que seamos fieles en el cuidado de las cosas pequeñas y que pongamos como meta principal de nuestra vida el amor a Dios y al prójimo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.